Es decir, los seres humanos, todos nosotros podríamos fallar y pecar y que el Eterno nos libre. Pero la depresión y la frustración y el estar con el ánimo decaído, como le pasó a Caín, de caer el rostro y estar, como dicen hoy en día, con el alma en el suelo, es mucho peor y mucho más destructivo. Es lo que más daña a la persona que la propia falta. Ahora vamos a ver el versículo 6. Vayomer Hashem el Caín. Y dijo el Eterno a Caín, Lama jaralaja, ¿por qué te enfureciste? Velama naflufaneja, ¿y por qué decayó tu rostro? Vemos aquí que el Eterno se manifiesta a Caín, le habla, y vemos también de aquí que el hombre de aquella época era alguien que podía escuchar la voz del Eterno y podía ver la manifestación celestial. El Eterno le dice a Caín, ¿por qué dos sentimientos contradictorios? Esa sería la intención de la pregunta. Por un lado te enojaste y por otro lado te avergonzaste. La intención del Eterno es que Caín se dé cuenta que en verdad él tenía dos tipos de naturalezas en su interior, el instinto al bien y el instinto al mal. Y de ello el Eterno le quiere hablar. Dice el versículo 7, Aló, intetiv seet. ¿Acaso no es que si mejoras serás perdonado? Veimlotetiv, y si no mejoras, la petach hatat robetz. A la entrada el pecado se recuesta. Ve eleja teshukato, y hacia ti es su deseo, el deseo del pecado. Ve ata timsholbu, y tú dominarás en él. Lo que el Todopoderoso quería decir a Caín es, en primer lugar, sé consciente que tienes instinto al bien e instinto al mal. Eso está en tu interior, de manera natural, como todos los seres humanos. Pero lo que te toca hacer a ti como persona es hacer tu parte, mejorar tus caminos. Acabas de fallar con el tema del sacrificio, pero en vez que tu rostro se decaiga, concéntrate en mejorar y serán perdonadas y arregladas tus fallas anteriores. Pero si no mejoras, si tú no haces tu trabajo, si tú no haces la parte que te corresponde, a la entrada el pecado se recuesta. A la entrada significa cuando tú le das entrada. Y también significa a la entrada de la tumba está recostado tu pecado para juzgarte en el día del juicio. Y hacia ti es su deseo, es decir, un instinto al mal y el lado del mal tiene el deseo de hacerte tropezar. Existe un lado del mal que su misión es tentar a las personas. Ese lado del mal desea hacerte tropezar. Por eso dice, hacia ti es su deseo, el deseo del mal. El Eterno se lo está diciendo a Caín. Pues el propio Eterno le dio libre albedrío al ser humano. Y para que ese libre albedrío sea posible, tiene que decidir y escoger entre el bien y el mal. El Eterno le dice, el mal existe y hacia ti es su deseo. Y el tema de hacia ti es su deseo es que la persona que peca provoca que a través del pecado que ya hizo, otros pecados nuevos puedan surgir. De ahí tenemos el principio de Averá Goreret Averá, que significa una transgresión, cuando es hecha una transgresión, provoca que otra transgresión también sea hecha. Es decir, la persona que hace transgresión, aunque no ha pensado realizar otra transgresión, pero debido a que hizo esta le puede provocar llegar a cometer otra transgresión que no había pensado cometer antes. Sin embargo, el final de lo que el Eterno le dice a Caín es muy importante. El Eterno le dice a Caín, Beata Timsholvo, y tú dominarás en él. Significa, tú puedes dominar los instintos y el pecado. Tú lo puedes hacer. ¿Qué quiere decir tú lo puedes hacer? Nosotros sabemos que el ser humano por naturaleza es débil, por naturaleza realmente él no puede. Pero el mensaje aquí es, tú al realizar y al hacer tu parte, al mejorar y al tomar el poder de la libre elección y decidir caminar por el sendero correcto, eso provocará que también recibas ayuda y podrás dominar, con la ayuda del Todopoderoso, podrás dominar el instinto al mal. Y también es un mensaje adicional, que a pesar que naciste con la contaminación de la serpiente provocado por el pecado de tus padres, a pesar de ello, tú no pierdes el poder de la libre elección. Y esto le está diciendo a Caín, no tienes excusa de decir que naciste así, producto del pecado de tus padres, porque tú tienes, como persona individual, el poder de la libre elección. Y tú puedes superar las cosas con las cuales ya naciste, los defectos que te acompañan desde el principio, desde la infancia, lo que los padres pudieron influenciar en ti, no importa. Tú puedes superar todas esas cosas utilizando el poder de la libre elección, decidiendo caminar por el camino correcto y mejorar, y sobre todo, pidiendo la ayuda del Todopoderoso, porque parte del esfuerzo es la plegaria. La plegaria es parte
del esfuerzo que tenemos que hacer para poder caminar en el camino adecuado. Este es el mensaje del Eterno a Caín.